Alegoría de Sara y Agar. Gálatas capítulo 4, versículo 21 al 31. Alegoría entre el nuevo pacto que Dios ha hecho con todos, israelitas y gentiles, y el antiguo pacto que Dios antiguamente había hecho con el pueblo de Israel, pacto al cual también los gentiles podían sumarse, siempre y cuando ellos se circuncidaran y obedecieran a todo lo que demandaba este antiguo pacto. En esta alegoría existe un hijo de esclavo, Ismael, hijo de Agar, que persigue al hijo de la libre, Isaac, hijo de Sara. Lo anterior representa a las 12 tribus de Israel, que por su incredulidad en el nuevo pacto aún siguieron creyendo en el antiguo pacto, en la obediencia a la ley, obligados a expiar los pecados por medio del continuo sacrificio que ocurría en el templo. Y esto era estar en esclavitud. Y estas 12 tribus persiguieron a las 12 tribus de Israel que habían creído en el nuevo pacto, en donde Cristo había expiado de una vez por todas todos nuestros pecados, y por tanto eran libres, libertos de la ley. Entonces, esta alegoría de Sara y Agar es una representación de los que habían hecho la transición del antiguo pacto al nuevo pacto. Y entonces los del nuevo pacto eran perseguidos y dispersos por los del antiguo pacto. Esto es, por aquellos que por su incredulidad al nuevo pacto aún continuaron creyendo en el antiguo pacto, y por tanto siguieron creyendo que el antiguo pacto aún iba a seguir vigente en circunstancias que estaba pronto a desaparecer. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hebreos 8:13. Leemos en Gálatas 4, versículo 21 al 31. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas 2 mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, porrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces él había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Gálatas 4, versículo 21 al 31. Cristo había dicho a los israelitas: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8, versículo 34 al 36. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. Todos nosotros los seres humanos pecaremos hasta el día de nuestra muerte. Y en este antiguo pacto que Dios había hecho con el ser humano, los adheridos a este antiguo pacto en la ley de los mandamientos estaban obligados a expiar sus pecados por medio del continuo sacrificio de animales, como ofrendas por el pecado. Eso era esclavitud, esclavos de la ley. Pero Cristo, al morir por nuestros pecados en la cruz de su horrendo calvario, para de esta forma establecer el nuevo pacto, abolió
la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, tal como está escrito, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Efesios 2:15. Lo había declarado el Señor antes de enfrentar la cruz, diciendo: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. Lucas 16:16. Y está escrito en la carta a los Romanos: donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Romanos 4:15. Y donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Romanos 5:13. Y está escrito en la carta a los Gálatas: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas 3:13. En la última cena con sus discípulos leemos lo que hizo y dijo el Señor. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mateo 26, versículo 27 al 28. Del nuevo pacto. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hebreos 8:13. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Hebreos 8, versículos 6 al 7. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Pues lo que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Ha hecho perfecto para siempre a los que van siendo santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Hebreos 10, versículo 1 al 18. Se acabaron las ofrendas. Antes, en el antiguo pacto, se podían expiar los pecados a través del continuo sacrificio de animales, como continuas ofrendas por el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Porque el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Pero a partir de la muerte de Cristo por nuestros pecados, ocurrida en la cruz del Calvario, el cual sacrificio fue la ofrenda del Padre, ofrecida una sola vez, para expiar de una vez por todas
todos nuestros pecados, entonces ya no hay más ofrendas ni sacrificios. De tal manera que ahora, a partir de la cruz del Calvario de Cristo, la salvación del ser humano, de pagar por sus pecados, es por fe en este sacrificio de Cristo ocurrido en la cruz de su Calvario. Y si el ser humano no le da fe a este sacrificio, pues ni modo, la misma persona invalida por su incredulidad este sacrificio de Cristo en favor de su misma persona, quedando entonces expuesta la persona a tener que ser ella misma el sacrificado por sus pecados. Es decir, tendrá que ser la misma persona la que tenga que pagar por sus propios pecados. Y esto significa el infierno, el juicio ante el gran trono blanco y el eterno lago de fuego de Apocalipsis 20, versículo 11 al 15. Lo advirtió solemnemente el Señor cuando dijo: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 8:24. En otras palabras, o todos los pecados, usted cree la verdad de Dios, de que todos fueron pagados por Cristo en la cruz, entonces usted al morir va al cielo. Y si no lo cree, entonces usted al morir va al infierno a pagarlo usted. El evangelio de nuestra salvación es el anuncio que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Alegoría de Sara y Agar. Alegoría entre el nuevo pacto y el antiguo pacto, en donde los que habían hecho la transición del antiguo pacto al nuevo eran perseguidos y dispersos por los que por su incredulidad en el nuevo pacto continuaron creyendo que el antiguo pacto aún iba a seguir vigente, en circunstancia que está pronto a desaparecer. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hebreos 8:13. Decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne. El otro de la libre. Pero el de la esclava, como dije, nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas 2 mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus 2 hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, porrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Gálatas 4, versículo 21 al 31. Finalmente, el pueblo de Israel se dividió en las 12 tribus, incrédulos a Cristo, esclavos en la ley, que persiguieron y dispersaron a las 12 tribus que por su fe en el sacrificio de Cristo quedaron libertos de la ley. Por eso leemos: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Santiago 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. 1 de Pedro 1:1. Cuando el Señor Jesucristo comprendió que ningún otro israelita más iba a realizar la transición entre el antiguo pacto al nuevo pacto, entonces el Señor aparece a Saulo de Tarso, quien aún adhiriendo al antiguo pacto iba persiguiendo a los que habían transicionado del antiguo pacto al nuevo pacto. Y entonces es convertido al nuevo pacto y les revela el evangelio de la incircuncisión para ser predicado a los gentiles.
Dice el apóstol Pablo: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Gálatas 2:7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Gálatas 2, versículos 7 al 9. Por eso que el apóstol Pablo dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gálatas 1, versículo 11 al 12. El evangelio, a ser predicado entre los gentiles, el Señor se lo reveló exclusivamente al apóstol Pablo. Y es por esta razón que el apóstol Pablo escribe: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Romanos 2:16. Mi evangelio, el evangelio del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 15: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. 1 Corintios 15:1. Y el evangelio del apóstol Pablo es el siguiente anuncio: que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Como los pecados se pagan con la muerte, Cristo murió en vez de nosotros por los pecados de nosotros, y así nos salvó de ir al infierno a pagar nosotros por los pecados de nosotros. El que lo cree va al cielo, y el que no lo cree va al infierno. Escrito por Ulises Astudillo.